Querido amigo, bienvenido de nuevo al podcast que resume el capítulo 44 de Patriarcas y Profetas. El título de hoy, El cruce del Jordán. Los israelitas lloraron profundamente la partida de Moisés e hicieron duelo por 30 días. Hasta que les fue quitado, no habían comprendido tan cabalmente el valor de sus sabios consejos, su ternura paternal y su fe constante. El gran líder había muerto, pero su influencia no murió con él. Recordarían su vida santa y desinteresada durante mucho tiempo. Aunque Moisés había muerto, los israelitas sabían que no estaban solos. De día, la columna de nube descansaba sobre el tabernáculo, y de noche la columna de fuego como garantía de que Dios seguía guiándoles y ayudándoles si querían andar en el camino de sus mandamientos. Josué era ahora el jefe reconocido de Israel. Había destacado como guerrero y era valeroso, resuelto y perseverante, pronto para actuar, incorruptible, y vivía constantemente inspirado por una fe viva en Dios. Frente a la gran tarea que tenía por delante, Josué se había mostrado temeroso, pero Dios le dijo: «Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, sin apartarte ni a derecha ni a izquierda». La primera barrera para alcanzar la tierra era el río Jordán. Israel recibió la orden de avanzar, y Josué, sin saber cómo cruzar el río, avanzó por fe. Al otro lado del río estaba la gran y muy fortificada ciudad de Jericó. Era un lugar clave y representaba un obstáculo formidable para el éxito de Israel. Allí mandó Josué 2 espías para que reconocieran las fortalezas y debilidades de la ciudad. Ellos fueron salvados por Rahab, mujer de Jericó, que arriesgó con ellos su propia vida. Los 2 hombres informaron que los habitantes de Jericó estaban llenos de temor por lo que Dios había hecho ya por Israel. Confiaban plenamente en que la ciudad caería en manos del campamento de Jehová. Se ordenó entonces que se hiciesen los preparativos para el avance. El pueblo había de abastecerse de alimentos para 3 días, y el ejército había de ponerse en pie de guerra para la batalla. Abandonando su campamento en los bosques de acacias de Sittim, el ejército descendió a la orilla del Jordán. Todos sabían, sin embargo, que sin la ayuda divina no podían esperar cruzar el río, ya que las nieves de las montañas se habían derretido y el río bajaba muy caudaloso, por lo que era imposible cruzarlo en los vados acostumbrados. Entonces Josué ordenó al pueblo santificarse. Debían poner a un lado sus pecados y librarse de toda impureza exterior. Dios estaba a punto de hacer maravillas entre ellos. A la hora señalada comenzó el avance. El arca del pacto iba delante del ejército abriendo el paso. A aproximadamente 1 kilómetro de distancia tenía que seguir el pueblo. Todos observaron con profundo interés cómo los sacerdotes bajaban hacia la orilla del Jordán. Los vieron avanzar firmemente con el arca santa en dirección a la corriente airada y turbulenta, hasta que los pies de los portadores del arca tocaron el agua. Entonces, las aguas que venían de arriba fueron rechazadas de repente, mientras que las de abajo siguieron su curso y se vació el lecho del río. Los sacerdotes con el arca permanecieron en el centro del cauce, mientras todo el ejército cruzaba al otro lado. El mismo poder que abrió el mar 40 años atrás, ahora detenía las aguas del Jordán. Tomaron 12 piedras del cauce y con ellas hicieron un monumento en el primer lugar donde acampó Israel después de cruzar el río. El milagro del Jordán tuvo un impacto enorme en Israel y sus enemigos. Dios estaba con su pueblo y obraría en su favor. Cuando las nuevas de que Dios había detenido las aguas del Jordán ante los hijos de Israel llegaron a oídos de los reyes amorreos y de los cananeos, sintieron gran temor en su corazón. La evidencia era inequívoca. El Dios viviente, el Rey del cielo y de la tierra, estaba entre su pueblo y no los dejaría ni los desampararía. Al otro lado del Jordán, Dios reconoció nuevamente a Israel como su pueblo. Allí fueron circuncidados todos los israelitas que habían nacido en el desierto, y allí nuevamente volvió a celebrarse la Pascua. Los enemigos se habían burlado del pueblo de Dios porque no habían conquistado Canaán 40 años atrás, pero ahora
El Señor había manifestado señaladamente su poder y favor al abrir el Jordán ante su pueblo, y sus enemigos ya no podían burlarse más. Los largos años de peregrinación por el desierto habían acabado. Los pies de Israel pisaban por fin la tierra prometida. Hermosa noticia, querido amigo, con la que cerramos este capítulo. No te pierdas el siguiente, titulado La caída de Jericó.